Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se han portado en esta semana? Yo espero que bien. Yo espero que solamente tengan buenas cosas en el trayecto de esta semana, que la bendición del Señor los haya alcanzado y esté moviéndose en medio de ustedes, en medio de cada una de las familias que están representadas allí. Están ustedes iniciando, están ustedes buscando, están ustedes teniendo esa entrega, ¿verdad? Así que son cosas formidables, cosas maravillosas. Nosotros hemos estado hablando las últimas semanas acerca del Espíritu Santo y la manera en cómo nos ha ido dirigiendo y cómo nos va formando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero como les dije en un principio, el Espíritu Santo ha sido y es para muchas personas el gran desconocido. Es la vida de Dios puesta en nosotros. Es la esencia. Es Dios mismo metido a través nuestro para llevarnos a una transformación de vida. Y en medio de esa transformación de vida, poder recibirnos en su casa, la casa de Dios. Ya sea la casa de Dios arriba, en los cielos, o la casa de Dios en la tierra. Así que, hermanos, necesitamos entender todo este panorama y bueno, hoy quiero hablarte algo acerca de las palabras que los apóstoles dijeron después de que llegó el bautismo en el Espíritu Santo, aquella primera vez en la fiesta del Pentecostés, y la manera en cómo se fue proyectando. ¿Estás listo? Bueno, si tienes lápiz, tienes papel, vayamos pues adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Y dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Palabras maravillosas, grandes, pero a veces tampoco exploradas. A veces las miramos muy superficial, ¿verdad? Decía el apóstol Pedro: arrepiéntense, cambien su mentalidad. No puedes entrar a las cosas de Dios con la mentalidad terrena, no lo vas a ver. A Dios se le vive día con día, no lo puedes observar con tus ojos. Pero muchas personas que no cambian su mentalidad no alcanzan a ver la gloria de Dios. Entonces, primera cuestión, es necesario de que cambiemos nuestra mentalidad para poder ver a Dios en nuestra vida. Segundo, bautícese, tenga un principio, una decisión que va a cambiar todas las cosas. No importa lo que los demás piensen, no importa lo que los demás hagan, no importa el rumbo que sigan a esta generación, no importa lo que ellos. Es una decisión personal, es tuya, es mía y es para con Dios. Así que bautícese cada uno de vosotros, algo personal, en el nombre de Jesucristo. Sumérjanse en su historia, sumérjanse en su conocimiento, sumérjanse en su amor, sumérjanse en su espíritu, para que puedan ser perdonados los pecados. Los pecados que son borrados, hermanos, son producto del lavamiento por la palabra de Dios. El lavamiento de tu espíritu por la palabra de Dios, que es el agua, que está lavando constantemente tu espíritu hasta que los pecados son sacados. Eso es perdón, es liberación de. Algunas personas piensan que es un acto así, ¡wow! ¿Verdad? ¡Ah, ya fui perdonado! No, y ese es el gran error, porque traemos la doctrina, la doctrina fácil, la doctrina que se nos enseñó, la doctrina sin responsabilidad, la doctrina sin cambio, la doctrina sin Dios. Y hoy, hermano, al estar tomando esta posición, necesitas saber que tus pecados te van siendo desprendidos,
puedes mirar que siempre en el encuentro con Jesús dice que tus pecados te serán perdonados. Y sabes, hermano, empiezas a desligarte de ellos. No es solamente que dejas de pecar, no. Fíjate que ese terrible aroma del pecado en la vida de las personas lo persigue durante mucho tiempo, ¿verdad? Una persona que es adúltera no deja de adulterar inmediatamente, tiene el concepto de adulterar una y otra y otra y otra vez, pero en virtud de su relación con la palabra de Dios, el pecado va saliendo, va siendo expulsado, va siendo rechazado, va siendo puesto muy lejos, asqueado inclusive. Y sabes, hermano, así es el perdón de pecados. Y después dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y el gran regalo que trae el Espíritu Santo, la promesa de Dios. Pero esa promesa que ha sido poco explorada, muchas veces la hemos dejado ahí al garete, la hemos dejado en un rinconcito. Pues, ¿cuál será la promesa? Los dones. No. Los dones son para trabajar en la obra de Dios. Esto no estamos hablando. El gran don del Espíritu Santo es la vida eterna. Es la salvación verdadera. Y, ¿sabes? Es ahí donde nos vamos a ubicar. Y dice, porque para vosotros es la promesa, y para tus hijos, y para todos los que están lejos, y para todos los que el Señor llame. Tiene que haber un llamado, y la palabra llamado es invitación. Dios te invita. Dios llega y te habla aquí al corazón, te habla en algunas circunstancias, se te descompone la vida y volteas a ver a Dios y dices, sí, Señor, yo te necesito, tengo que... Y empieza a cambiar tu mentalidad. Ahora te das cuenta de que no todo está regido por el aspecto terreno, el aspecto terrícola, ¿verdad? No todo está en el aspecto material, sino hay cosas que no entiendes, como el por qué vives, como el para qué naciste, pero tienes que definirlo en tu vida. El amor y cosas así. Así que voy a hablarte acerca de esa promesa, porque dice, para ustedes es la promesa. La promesa de Dios que ha llegado a cada uno de nosotros, la promesa de Dios que viene a nuestra vida, la promesa de Dios que va a estar funcionando y va a estar haciendo en nosotros cada vez más. Pero necesitamos conocer esa promesa, ¿verdad? Y esa promesa la podemos mirar por primera vez en el libro del Génesis, acompáñame, capítulo 12, entregada a esa persona de nombre Abraham. Abraham, el padre de la fe, ese hombre que abre todo un principio, toda una dimensión, toda una dirección y que empiezan a cambiar ciertas cosas. Dice en el Génesis capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La gran promesa. Ahí está, una promesa. Una promesa que está puesta para ti, que está puesta para mí. ¿Cuáles son? Aquí hay condiciones, aquí hay dirección y aquí hay un proceso. Primero, sal de tu tierra y de tu parentela, tu cultura, de la casa de tu padre, de las costumbres de las naciones. Y camina a una tierra que te va a ser mostrada, a algo nuevo, te va a ser mostrado. Así que muchos de nosotros en ese trance vamos a cambiar la dimensión de nuestra vida. Nos va a mostrar algo Dios en nuestro corazón y nosotros vamos a seguirlo, ¿verdad? Tendrás que salir de tu cultura, tendrás que salir de tus costumbres para poder ubicarte en las cosas de Dios. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque dice el Señor que las costumbres de los pueblos son vanidad, son perennes, son ocasionales, son temporales, cambian como cambian las modas. Así que el Señor nos dice que salgas de todo ello y nos va a ir mostrando hacia dónde nos va a dirigir. Aquí aparece por primera vez
por primera vez la palabra promesa, una promesa que se va a cumplir y dice, serás bendición, ¿sabes? Vas a hacer bendición a todas las naciones. Y luego más dice, y tú vas a hacer bendición porque serás bendito. Si no estás bendito no puedes ser bendición. La bendición de Dios está allí y es para todos, ¿verdad? Así que bueno, hermano, antes de proseguir, quiero darte una secuencia, yo le llamo un mapa de Abraham, una secuencia. Primero, vamos a mirar la comparativa o las cosas que tenemos en similitud con Abraham. ¿Te parece bien? Y después seguimos con esta historia. Primero, Abraham fue elegido. ¿Te diste cuenta que Abraham pertenecía a la casa de Taré? Y él no hizo nada, no nos dice la escritura. Sencillamente fue elegido para formar en él un gran pueblo, ¿verdad? Así también tú eres elegido. Eres escogido, fuiste elegido antes de la fundación del mundo, antes de que las cosas fueran. Tú viniste al mundo con un propósito. Eres predestinado, es decir, que se te formó un destino, pero solamente tú puedes aceptarlo o solamente tú puedes rechazarlo. Segundo, Abraham salió de su tierra y de su parentela. La palabra aquí es arrepentirse. Nosotros también somos llamados al arrepentimiento. Tercero, Abraham hizo un altar. Tuvo un tiempo en donde participó de 3 altares, pero solo un altar. Y este altar fue localizado en Hebrón. Y Hebrón significa pacto o alianza. Quiere decir que las cosas de Dios se hacen por medio de un pacto. ¿Sabes, hermano? En donde tu voz dice algo que quieres hacer y lo cumples. Nosotros también estamos en un pacto así, ¿verdad? Después dice, Abraham elige un sacerdote que va a ser su intermediario. Abraham elige a un sacerdote llamado Melquisedec, que no tiene principio de días, sino está para siempre. Nosotros también, el sumo sacerdote según ese orden se llama Jesús. Y sabes, de ahí vienen muchos sacerdotes que fueron elegidos conforme a ese orden, ¿verdad? No son levitas, sino son espirituales, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Estos 4 llamados, estos 4 sacerdocios son maestros, son didácticos, tienen que enseñar, tienen que participar, tienen que entregar una enseñanza llamada doctrina. Y de esta manera, hermanos, transformar a las personas. Abraham eligió un sacerdote que llamó también su mediador y pagó el precio del sacerdote mediante un diezmo. Nosotros también hemos de pagar ese diezmo al sacerdote que es nuestro mediador, a ese sacerdote que es nuestro intermediario, a ese sacerdote que es el responsable ante Dios. Fíjate lo que te digo, las personas no llegan directamente delante de Dios porque el orden de Dios es que lleguen a través de un sacerdote. Nosotros llegamos a través del sacerdocio de Jesús, pero Jesús se delega a través de otros sacerdotes, llamados ministros o servidores, sacerdotes menores, porque Jesús es el sumo sacerdote según ese orden. Y Él está siempre intercediendo por nosotros. También miramos a Abraham, recibe una promesa de descendencia, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros entendemos que en la iglesia no hay estériles, no hay esterilidad, nosotros también, pero dice el Señor, ve y haz discípulos de las naciones. Ahora es tu responsabilidad trabajar, así como de Abraham fue. Hay una promesa de descendencia, pero es dentro del trabajo. Abraham recibe orden de confirmar el pacto, y aquí, hermano, te voy a dar un poquito porque todo esto tienes que mirarlo, cómo se confirma este pacto. En el Génesis capítulo 17, si puedes verlo, hermano, 17, en el versículo 10, Dios da la ordenanza de circuncidar. ¿Por qué? Porque se estaba confirmando el pacto. Le dice, este es mi pacto que guardarás entre mí y ustedes, y tu descendencia después de ti.
nos alcanza a nosotros. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y aquí vemos cómo por primera vez dice el Señor, quiero que haya una señal. Señal. Cuando Moisés está entregando la ley por segunda vez, explica un poco más acerca de ello, Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, y dice lo siguiente: circunciden pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcan más vuestras cerviz. No sean orgullosos. Él está hablando que la circuncisión, ¿sí?, lo está hablando en el prepucio, no de tu pene, no de tu órgano biológico, sino en el corazón, en el centro de tu vida, en tu espíritu donde se mueve todo, en donde es el manantial de vida, en donde se toman las decisiones. Dice que circuncides, que le cortes todo lo que te une para que seas libre, todo lo que te atañe al mundo, todo lo que te esclaviza, que seas libre. Que cortes ese prepucio para que no tengas esa liga para con la gente, ¿verdad? Después, mirando aún más la circuncisión, Romanos capítulo 2, versículo 27, quiero recordarte que todavía no entro a seguir la vida de la promesa, solamente me aboqué un poquitito ahorita en la circuncisión. Y dice en el versículo 27, y el que es físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Perdón, es versículo 25. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, nosotros somos físicamente incircuncisos, pero guarda perfectamente la ley se cumple por la fe. Te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí vemos otra cosa. La circuncisión, vuelve a mencionar el apóstol Pablo, es la del corazón. Así como Moisés había enseñado que la circuncisión era la del corazón, el pueblo lo hizo físicamente, como físicamente hacía las cosas. Así que, hermano, tú no puedes obedecer a Dios si no lo amas. Y esto es lo que le decía. La gente cumplía las ordenanzas sin amor. Cumplía por cumplir y creó religiones, y a través de esas religiones mucha gente se engrandeció a sí mismos y empezaron a perderse. ¿Y sabes por qué es necesario, hermano? Porque nosotros somos dirigidos a ser hechos hijos de Dios. La circuncisión es tu relación con Dios. Es como la manera va siendo transformado vez tras vez, como en el llamado que nosotros tenemos. Quiero ubicarte un poco más, hermano, con San Juan capítulo 3, versículo 3, y dice, recuerda que Jesús estaba hablando con Nicodemo, el director de la sinagoga de ese sitio, que había venido a verlo de noche porque tenía pena de que lo vieran. Así que en la noche fue a verlo. Y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar
era el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es como el viento. Es como el viento. El viento que no sabes de dónde viene ni a dónde va. El que nace en el Espíritu oye la voz de Dios y no es regido por ciertas cosas. Sin embargo, el que es nacido de nuevo escucha la voz de Dios y hoy dice, voy a ir a visitar a mi hermano que no ha venido a la iglesia. ¿Sabes? Ese hombre es movido como por el viento. Nadie se lo ordenó. El Espíritu que está dentro de sí lo está enviando, lo está dirigiendo. El que es nacido de nuevo es como el viento libre, que va, que viene, que no se somete a una ordenanza, mala, a una ordenanza esclavizadora, a una ordenanza que no le permite hacer nada. No, es libertad, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es más importante caminar en el amor. Y sabes, hermano, uno que nace en el Espíritu, así se mueve. Hoy desperté. No, hoy voy a ir a visitar a mis hermanos en tal casa. ¿Por qué? No sé. Alguna circunstancia se está viviendo, alguna circunstancia tiene Dios. Es necesaria tu presencia, la presencia de un nacido de nuevo en la casa, en la cual Dios está poniendo en tu corazón. Creo que le voy a llevar ayuda a mis hermanos de aquella casa, ¿verdad? Sí, voy a ir, voy a prepararles una pequeña despensa y voy a hablarles y voy a ir a visitarles y les voy a llevar ayuda. Y resulta que ellos te estaban esperando. Ellos habían orado buscando la presencia de Dios. Y tú eres la respuesta a sus oraciones. Uno que es nacido de Dios es usable en las manos de Dios. Usable, moldeable, dirigible en las manos de Dios. Uno que es nacido de nuevo tiene esa cuestión. Hermano, pero me estás hablando ahora del nuevo nacimiento. Te estoy hablando de una persona que ha circuncidado el corazón. Es una persona usable. Una persona que se ha despojado. Una persona que no se mueve conforme se mueven los demás. Es una persona que escucha la voz de Dios porque ha cortado el prepucio de su corazón. De aquellas cosas que le atraen. ¿O tú piensas que los nacidos de nuevo dejamos de ser personas? De ninguna manera. Seguimos siendo personas hechas de carne y hueso. Pero nuestro corazón no está ligado al mundo, está ligado a Dios. Y esto es lo que Abraham menciona. La secuencia de Abraham era esta. Abraham recibe orden de confirmar el pacto. ¿Cómo? Mediante la circuncisión. Y la circuncisión es el nuevo nacimiento. ¿Te das cuenta cómo existe una similitud en todas esas cosas? Una similitud en cómo vamos caminando, cómo va siendo transformado todo. Abraham le dice, sal de tu casa. Volvamos a Génesis capítulo 12. Y aquí en el 12:1 volvemos a mirar lo que Dios le había dicho. Abraham, hijo de Taré, sal de tu casa, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sabes? Cuando Dios te muestra algo, es necesario que acudas a ello. ¿Qué es lo que te muestra Dios? San Felipe del Progreso, Santiago Casandejea, Tlacomulco, Chejé, Jocotitlán. No, ¿sabes lo que Dios me mostró? Una área más agua. Y aquí estamos, tratando de hacer algo.
Hay que salir de tu casa, de la comodidad. No, ni siquiera rompe la comodidad, fíjate. Sal de tu cultura, sal de las costumbres de tu pueblo. Sal de la familia. Que la familia no sea tan importante en tu vida. Sal de ella. Hay personas que rompen el ministerio que tienen a causa de que hay que atender a la familia. Hay un tiempo para cada cosa. Los días sábados puedes atender a tu familia. Todo el día si quieres. El día de reposo. ¿Verdad? Pero el tiempo del Señor es sagrado. No se lo des a nadie. El tiempo que le corresponde a Dios, no lo compartas con nadie. Es de Dios. Y sabes, hermano, algunas personas no van a la iglesia porque es el cumpleaños de mi hermano, es la fiesta de mi hijo, es lo de mi padre. Hay un tiempo para cada cosa, pero no encimes los tiempos, y menos tomes el tiempo de Dios. Dice, si tú lo haces, y aquí vienen las cosas, esto es las condiciones. Haré de ti una nación grande. Engrandeceré tu nombre. ¿Sabes? Es lo que dice el Señor. Engrandeceré tu nombre. Te voy a dar un nombre diferente. Te voy a dar un nombre de hijo e hija. Te voy a dar un nombre porque te voy a engrandecer. Dejarás de ser esa persona para ser alguien diferente. Aunque estés en el mundo, no perteneces al mundo. Dice, y serás bendición a todas las naciones. ¡Wow! Y tu palabra será escuchada en lo alto. Bendeciré al quien tú bendigas. Tu oración será intercesora, tu oración será sacerdotal, tu oración será formativa, tu oración será un clamor que llegue a Dios. Y dice, bendeciré a quien tú bendijeres. ¿Verdad? Por eso el Señor dice, a quien le remita sus pecados le serán remitidos, y a quien se los retuvieres le serán retenidos. Por quien bendigas tú será bendito. ¿Me expliqué? Y sabes, hermano, es allí donde tú empiezas a tener una relación especial con Dios. Una relación de amor, una relación de intercesión. Y poco a poco, no te das cuenta, pero tú, hermano, en la iglesia estás siendo formado para un futuro ministro. Empiezas a ser entrenado en el amor, en el servicio, en la entrega, y poco a poco te vas formando. Serás bendición. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas. No va a haber una sola. Así que, hermano, puedes darte cuenta. Pero ahora quiero enseñarte el recorrido de Abraham. Abraham, ese hombre, ¿verdad? Ese hombre que estuvo allí y, como te dije, en la secuencia de Abraham, cómo fue elegido, y aquí vemos que hizo un altar. Un altar es una relación con Dios, pero quiero enseñarte lo que es un altar. Pero, primeramente, ¿verdad? ¿Cuál es el altar que hizo Abraham? Bueno, hizo un pacto, hizo una alianza. Dice, Génesis capítulo 12, versículo 6. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Siquem significa mi fuerza. Hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Un altar. Pero un altar que hizo por su propia fuerza, un altar que puso su propia manera de ser, un altar que dice, pues va a ser hecho de esta manera, un altar que él establece bajo su propio entendimiento. ¿Y sabes? Él mira que pues no es lo que Dios quiere, porque Jehová le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. La palabra Betel es casa de Dios, pero Jaí es casa mundana. Entonces vemos que él estaba cerca de las dos,
No estaba ni dentro de Betel, la casa de Dios, ni estaba completamente saliendo de Caí. Así que podemos mirar a Abraham teniendo cerca a Betel, pero sin pertenecer a Betel. Así hay muchas personas, hermanos, que están cerca de Dios, cerca de la casa de Dios, pero también están cerca de su mundo. Y sabes, no terminan por dar una decisión. Ahí están cerca, pero no han alcanzado a entrar. Ojalá y tú hermano, que estás cerca, termines de dar esa decisión. Y podemos mirar cómo Abraham todavía tuvo que pasar problemas en Egipto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tuvo que, después de que fue a Egipto, dice la Escritura, capítulo 13, en el versículo 3, después de que tuvo problemas en Egipto, estuvo a punto de perder a su esposa por desobedecer las cosas de Dios, porque él quería hacer lo que él quería. Y no entendía que una persona cuando es regida por Dios, tiene que ser dirigida por Dios. Y la persona que es dirigida por Dios es una persona obediente. Y él no quería obedecer. Así que se fue a Egipto. Se fue al mundo y ahí quiso dar testimonio. Y le digo, Dios, yo no te mandé ahí. Y dice la Escritura, capítulo 13, versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jaí. Tuvo que regresarse a ese punto. Ahí donde estaba cerca de Dios, porque se había alejado mucho. Tuvo que volverse a acercar al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Ahí volvió a invocarlo. Recuerda que Jaí estaba cerca de la casa de Dios, pero no estaba en la casa de Dios. Y bueno, seguía teniendo problemas. Ahora había problemas con sus pastores, con su sobrino. Tenía problemas con su familia y tuvo que separarse. Tuvo que decirle a su sobrino, mira Lot, si tú te quieres ir para allá, yo me voy para acá. Te quieres ir al norte, yo me voy al sur. Te quieres ir al este, yo me voy al oeste. No podemos estar juntos. Tenía que terminar de romper esa relación. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es individual, no es por grupo. Aun cuando llama familias, tiene que darse la decisión. Tus hijos tienen que decidir, como los míos. Cada uno de ellos va a decidir por sí. Y sabes, hermano, aquí vemos, se separan y bueno, pues dice, ¿por qué he tenido tantos problemas? Pues porque Dios te estaba llamando. ¿Por qué Dios no permitía que se compusiera tu vida en aquel lugar? Porque tenías un llamado mayor. Y tenías que llegar a ese punto para aceptar o rechazar. Versículo 18. Perdón, pero en el versículo 16 y 17 vuelve a decirle otra vez del pacto. Versículo 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, porque a ti te la daré. Le vuelve a recordar todas las promesas de Dios. Las promesas siempre están sobre nuestras vidas. Versículo 18, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró, hizo habitación en el encinar de Mamre que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Hebrón significa pacto o alianza. Y allí puso su altar. Primero hizo un pacto, primero hizo un altar bajo su propia fuerza, bajo su propio entendimiento. Dios, yo me voy a comer. No, le dice el Señor, yo no quiero que te comportes como tú quieras, quiero que hagas lo que yo te mando. Señor, pero fíjate que estoy bien educado, a todos saludo, a todos les digo, que Dios te bendiga. No, dice el Señor, yo no quiero que hagas lo que tú quieras, quiero que hagas lo que yo te estoy mandando. Había una pelea. En el segundo altar, en Betel, estaba cerca de la casa de Dios, pero también estaba cerca de otras cosas. Así hay personas que no terminan por definirse. Están cerca de la casa de Dios, pero también están cerca de su negocio, también están cerca de su cultura, también están cerca de sus actividades, también están cerca de lo que les gusta, están cerca de todo ello y no terminan por definirse.
Pero la descendencia de Abraham tuvo que definirse. Así que vino, aquí hizo pacto o alianza. Un pacto o alianza. Y a partir de ahí empezaron a cambiar todas las cosas. Todas las cosas, ¿verdad? Podemos mirar que ahora Abraham estaba viviendo en Hebrón y ahí empieza toda una nueva historia bajo el pacto de Dios. Sin embargo, dice la escritura que bueno, hubo guerras y bueno, atentaron en contra de él, pero Abraham tenía la bendición de Dios. Y Abraham fue a rescatar a la lucha de 4 reyes que les habían quitado porque habían robado. Pero Abraham ahora tenía la bendición de Dios. Y Abraham lo sabía, así que dice que con los criados de su casa fue a rescatar, fue a pelear contra soldados y los venció, fíjate. ¿Sí? Los amalecitas. Los amalecitas representan toda la carne, hermano. Y dice que habían vencido a su pueblo, habían ido en una cuestión de que él no se encontraba o se encontraba en el campo, no sé, la historia no lo dice. Dice que llegaron a su tierra y se llevaron a sus mujeres y a sus hijos. Los amalecitas eran esclavizadores, eran tratantes de esclavos, vendían y compraban esclavos. Así que representa la carne que esclaviza. Y se llevaron a su familia. Así que cuando Abraham llegó y dice, ¿y dónde están las mujeres? No, pues vinieron de la tribu de Amalek y se los llevaron. Ah, sí. Y les digo, ahora sí, ármense todos. Y se armaron todos con los campesinos, los pastores de Abraham, ¿verdad? Que cuidaban ovejas, cabras, chivos y demás, ¿verdad? Se armaron con palos, con todo lo que podían. Y salieron a pelear en contra de un ejército y los vencieron. Y se dieron cuenta que cuando vencieron a los amalecitas, también había guerra contra otros reyes. Y dice la escritura que tenían presos de otros pueblos. Así que cuando llegaron, rescataron a toda esa gente y los regresaron. Todo lo que ocurre en una guerra y todo lo que se toma en una guerra se convierte en un botín de guerra, ¿verdad? Y Dios se lo dio a Abraham. Así que Abraham tomó toda la riqueza de Sodoma, dice, y dice la escritura que escaparon, y dice versículo 14, estamos en Génesis 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, habían tomado a Lot y a toda su gente, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Así que el prisionero era Lot, era sus mujeres, sus hijos, y los rescató, ¿verdad? Y bueno, pues rescató gente de otros pueblos, y los entrega. Dice el versículo 17 que cuando volvían de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Sabes? Le estaba diciendo, tú venciste porque Dios estaba contigo. Tú venciste porque Dios te bendijo. Todo proviene de Dios. Y Abraham lo entendió. ¿Sabes? Se lo estaba diciendo enfrente del rey de Sodoma. El rey de la carne. El rey de la satisfacción sexual. Allí estaba ese hombre, el rey de Sodoma, en donde para ellos lo más importante era la satisfacción sexual. Y le estaba diciendo, hay cosas espirituales. Enfrente de él, ahí se encontraba Melquisedec, un sacerdote del Dios Altísimo. ¿De dónde apareció? Bueno, hermano,
La historia a veces hay que analizarla un poco más. Desde el tiempo de Adán y Eva se enseñó a adorar a los hombres. Solo que a veces se ubica la historia en este punto, en este otro, y parece que se nos pierde lo demás. No, había sacerdotes. El suegro de Moisés era sacerdote, Yetro. Sí, era un sacerdote también. Pero eran sacerdotes de Dios, no sabía. Entonces, este hombre, Melquisedec, rey de Salem, ¿verdad? Salem, bendiciones y paz. Sacó pan y vino. Sinónimos de la cena del Señor, de la restauración. Pan y vino. El Señor Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y el vino, que representa la sangre del pacto. Ambos son símbolos de la cena del Señor, del recuerdo del gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que con esos dos elementos le participó de la cena del Señor. ¿Qué te parece? Casi nada, ¿verdad? Y Abraham entendió, porque tenía revelación. Ah, Señor, me estás enseñando cosas que van a venir. Y inmediatamente digo, no, el sacerdote, hay que pagarle el diezmo. ¿Para qué es el diezmo? Para sostenimiento del sacerdocio, para sostenimiento de la casa de Dios. En donde el sacerdote se convierte en un administrador. Y además, cuando un sacerdote recibe el diezmo, se convierte en el guarda de la alma de la persona. Así que hoy muchas personas dicen que el diezmo ya no tiene vigencia. Bueno, quizá entonces tendríamos que decir que los sacerdotes del orden de Melquisedec tampoco se equivocan completamente, mi hermano. Pero también aún en el tiempo de Jesús había muchos. Les dice el Señor, erráis no conociendo las Escrituras. Erráis las Escrituras porque no conocen el poder de Dios. Y seguimos hoy igual. Hoy también tenemos fariseos, hermanos, gente que sabe mucho y que quiere enseñar su doctrina, no la doctrina de Jesús. Así que bueno, Abraham paga todo esto. Y nosotros en Abraham pagamos también nuestros diezmos. Y se hace un pacto sacerdotal, 14, 17 al 20, pan y vino y las bendiciones. ¿Verdad? ¿Te parece? Hubo bendiciones. Abraham ha recibido la promesa y empieza a trabajar. La promesa de descendencia, capítulo 15, versículo 1, dice, después de estas cosas, de haber hecho ese pacto, viene la descendencia. Una persona no puede tener descendencia si no está en el orden de Dios. He mirado muchos pastores que hablan acerca de la ofrenda del diezmo, pero ellos jamás estuvieron ahí metidos. No son capaces de obedecer. ¿Cómo quieren que obedezca la gente? Si obedeciendo a veces es difícil. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo. Será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Le fue contado por justicia, porque le cree a Dios. ¿Sabes, hermano? A veces nosotros no vamos a mirar las personas que van a ser nuestros herederos. Abraham miró estrellas, miles, millones quizá. Cuéntalas si quieres. Después otra vez lo llevó al mar y le dijo, cuenta la arena del mar, así será tu descendencia. Cuéntala si puedes. No puede, no se puede. Nosotros vamos engendrando hijos.
siguiendo el ejemplo de Abraham, porque es padre de muchedumbres. Le fue cambiado el nombre. Y sabes, hermano, ese hombre estéril empezó a dar fruto. Pero el fruto que empezó a dar, él pensaba que iba a ser físico. El fruto que él estaba dando era espiritual. Todo aquel que es de la fe es un hijo de Abraham. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. A nosotros creerle a Dios nos es contado por justicia. Pero creerle no es solamente saber de ello. Creer es sujetarse al orden, obedecer. ¿Tú crees en Dios? Los demonios también creen y tiemblan. Ellos no se sujetan. Creerle a Dios es obedecerle, estarle sujeto. Diferente, ¿verdad? Es que yo tengo fe. Muéstrame tu fe por tus obras. La fe tiene obras. La fe tiene actividades. La fe tiene actos. La fe se mueve. La fe tiene esperanza. Y la esperanza es una búsqueda. Así que, hermano, te puedes dar cuenta de las cosas que Dios hace. Aquí miramos la vida de Abraham, cómo es cambiado. Cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Dios se lo dijo. Cuando Dios te diga a ti, cuenta las estrellas, o cuenta esto, te va a dar una palabra apropiada, una palabra similar a la que le dio Abraham. Y vas a darte cuenta que si tú estás en la fe de Abraham, esa promesa es para ti. ¿Cómo ves? Versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué hizo? Porque era parte del pacto. Era la señal de aceptación. Vayamos hasta el capítulo 17:1, dice, Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y se te multiplicará en gran manera. Quiero que pienses que habían transcurrido casi 25 años de que él había recibido el llamado. Había ocurrido mucho tiempo. Abraham tenía 70 años cuando salió y hoy tenía 99 años, casi 30 años, ¿verdad? Y dice la escritura que había pasado todo ese tiempo. ¿Sabes, hermano? Antes de que venga el cumplimiento, tú tienes que pasar por las diferentes disposiciones que Dios tiene. Algunos de nosotros queremos ser parte del pacto. Queremos tener los beneficios del pacto sin haber cumplido nuestra formación. Es un proceso que nos está marcando, que nos está llevando, que nos está haciendo. Un proceso que nos transforma. Un proceso en las cosas de Dios. Era edad de 99 años cuando viene el cumplimiento de la promesa. El inicio del cumplimiento de la promesa. Físicamente, porque espiritualmente tú, hermano, eres parte de ese cumplimiento. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te das cuenta que a través de ese pacto, de esa promesa del principio, empieza a venir hasta el tiempo de nosotros. La simiente de Abraham se llama Jesús. No simientes, simiente. Y en él volvemos nosotros a hacer y a retomar el pacto de Abraham. Sí, hermano. Versículo 11 dice, circuncidaréis
pues la carne de vuestro prepucio, la señal del pacto, el corazón, ¿verdad? Versículo 14, y dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Quiere decir que esto es un aspecto voluntario, hermano. Algunos van a tomarlo, otros no. Algunos sí, otros no. Algunos van a circuncidar, van a hacer un pacto. ¿Cómo es un pacto? Es algo interno, es una decisión inquebrantable dentro de ti. No me importa lo que hagan los demás. Importante es lo que haga yo. Ellos pueden seguir, pueden caerse, pueden abandonar las cosas de Dios. Ese es su problema. Yo he decidido seguir a Cristo. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque esa es la promesa de Abraham. Abraham tiene una promesa que me alcanza a mí a través de Cristo. Abraham fue elegido, nosotros también. Abraham salió de su tierra y parentela, nosotros también, mediante el arrepentimiento. Abraham hizo un altar, un pacto, nosotros también, en la sangre de Jesucristo. Abraham elige un sacerdote, Melquisedec, nosotros también, cuando elegimos un pastor. Abraham recibe la promesa de descendencia, nosotros también. En la iglesia de Dios no hay estériles, haz discípulos a las naciones. Abraham recibe la ordenanza de confirmar el pacto, nosotros también mediante la circuncisión del corazón. Ellos mediante la circuncisión de la carne, nosotros mediante la circuncisión del corazón. Y nos convertimos hijos de Dios en el nuevo nacimiento. ¿Qué te parece? Abraham es el dueño de las promesas. Abraham tiene las promesas. Y voy a cerrar. Hay tantas y tantas cosas que podríamos estar mirando. Y la manera en cómo se va dando. Que te espantas. Que te espantas. En Romanos capítulo 4. Alguien dijo que era el Evangelio. Del Evangelio. El libro de los Romanos. Capítulo 4, en el versículo 13 dice lo siguiente. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuese. ¿Qué te parece, hermano? Nosotros somos hijos de la fe, hijos de Abraham. Y cuando está hablando de Israel, está hablando del príncipe de Dios, el principal, los escogidos, los elegidos. Y tú eres llamado para grandes cosas, hermano. No para que te estés escondiendo. No para que vayas a ser una persona inútil cuando tienes ganas de ir a la iglesia. La iglesia es el centro de entrenamiento, es la mesa de la proposición. Ahí te mira Dios y ahí es donde la casa, Betel, mediante el pacto. La promesa de Dios es la vida eterna. La promesa de Dios es la salvación de eternidad. Y sabes, tú eres hijo de esa promesa, la promesa del Espíritu. Podríamos mirar varias cosas y ahora, hermano, en todo esto, dice la Escritura, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 24. Lo que han oído desde el principio, ¿ya te diste cuenta? Permanezca en vosotros.
Si lo que han oído desde el principio permanece en vosotros, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre, porque es el Espíritu de Dios. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna. Hermano, tú no fuiste elegido para que te pierdas en este mundo. Tú fuiste elegido y predestinado para volver a la eternidad. Y solo tienes que guardarte 70, 80, 90, 100 años, no sé cuánto va a ser el tiempo de tu vida, el peregrinar de tu existencia. Tienes que acercarte a Dios, creyéndolo, amándolo, buscándolo, y Él hace todo lo demás. Abraham, él no se esforzó y fue uno de los hombres más ricos. Todo vino por añadidura. ¿Sabes? Haz tu esfuerzo en las cosas, pero busca de Dios con todo tu corazón. Estos tiempos que estamos viviendo es un tiempo de selección, es un tiempo de ordenanza. ¿Sabes? Habrá mucha gente que se quede allá afuera diciendo, ay no, pues yo soy de Dios. Pero no se da cuenta que ya se apartó del ejército de Dios. No se dio cuenta que no está en el cuerpo de Dios. No se ha dado cuenta, su mente se ha engañado. ¿Y sabes? Hoy tiene permiso, entrecomillado, tiene permiso para no ir a la iglesia. Y no se da cuenta que Él es la iglesia. Tiene permiso para ya no ser la iglesia. Pero ¿sabes, hermano? Ese permiso es el gran pretexto, el justificante. Todos nosotros necesitamos ser probados para mirar si somos verdaderos, reales. Si verdaderamente vamos a permanecer o somos personas que vamos a ser llevados de aquí para allá. Hoy es un tiempo de decisión, de determinación de la iglesia. ¿Sabes, hermano? Muchas iglesias siguen cerradas. El gobierno ya nos dio permiso de abrir al 30%, con un montón de cuidados. Y lo estamos haciendo. ¿Y sabes, hermano? De todos modos no van. Se les ha hecho cómodo. Es que aquí en la casa veo la predicación y a veces ya no veo al pastor Francisco, aunque es mi sacerdote. Mejor veo a otros que saben más. Perfecto, sí saben más, pero no son tus pastores. Y tú te das cuenta que se está rompiendo todo el orden de Dios en tu vida. Ah, es que ya no tengo que ofrendar. Perfecto, la ofrenda es producto de un pacto. Tú no puedes ofrendar si no estás bajo ese pacto. Si ya estás fuera de ese pacto, quédate con tu ofrenda. Tendrás que darle tu diezmo al diablo. Y sabes, porque él será tu pastor. Así que quiero decirte, hermano, que en medio de toda esta prueba que estamos viviendo, la iglesia está siendo probada mayormente que la cultura que nos rige. Así que tienes que levantar tu cara, eleva tu rostro, porque nuestra salvación está cerca. Te bendigo, hermano, hermana. Abrazos. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.